Para estudiar un momento histórico desde el punto de vista de la imagen pública, ¿no? Y esta es una aportación mía, creo que es necesario tener en cuenta lo siguiente. En principio de cuentas, el sujeto emisor. Estudiar la esencia, ¿no? Tanto de los líderes como de los estados, ¿no? La esencia del personaje histórico o de la institución. ¿Qué es? Los objetivos, ¿no? De la institución o bien del sujeto histórico, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiere lograr? Los mensajes, el contenido de los mismos, los medios y canales, y aquí hablaríamos de los estímulos y medios personales y masivos para comunicar, y por último las audiencias, los efectos y repercusiones, ¿no? De las acciones de los líderes y de los estados, ¿no? En relación a la utilización de la imagen pública. A ustedes les hablan de esencia, objetivos y necesidades de la audiencia. La diferencia aquí está en que yo añadiría para el estudio de la imagen pública en la historia, ¿no? El estudio de los mensajes y también de los medios y canales. Un ejemplo, bien, para estudiar la imagen pública durante el régimen de Porfirio Díaz, ¿a dónde tendríamos que recurrir? ¿Por qué? Porque no hay escrito algo que nos hable de la imagen pública que quería proyectar, ¿no? Porfirio Díaz al exterior, o que Porfirio Díaz quisiera proyectar en sus audiencias próximas. ¿En dónde podríamos empezar la investigación en esta cuestión? Bueno, primero conocer el periodo histórico. No podríamos hablar de la imagen de Porfirio Díaz sin conocer el contexto. ¿Por qué no se pintaba el cabello? Se nos podría ocurrir, ¿no? O ¿por qué utilizaba tantas medallas en su atuendo? O ¿por qué en las obras de arte era representado blanco y no moreno, siendo que tenía origen indígena? ¿No? Rastrear en archivos documentos como cartas y carteles, así como fotografías y películas. Las películas evidentemente son menos que las fotografías. Consultar fuentes cinematográficas del momento, recurrir a periódicos y revistas. ¿Qué se decía? Tomar en consideración las artes plásticas y la arquitectura para reconstruir acontecimientos como las grandes ceremonias, los valses desarrollados en torno al centenario de la independencia de México, por ejemplo. ¿Qué intención tenían? ¿Sí? ¿Y qué influencia tenían? En su mayoría, ¿no? Europea, ¿no? Y en específico francesa. Por supuesto, también habría que visitar museos para conocer los objetos de la época. Algunos museos tienen objetos personales incluso del personaje, ¿no? Otros ya fueron subastados por sus descendientes. Recordemos que la historia misma entonces es un fenómeno de imagen pública, dado que la persuasión es inherente al ser humano y la persuasión colectiva es inherente a la organización estatal. Y aquí vienen algunos ejemplos. ¿Podríamos hablar de la imagen pública en la prehistoria y las civilizaciones primitivas? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Recordemos que la persuasión es inherente al ser humano. ¿Y dónde vamos a hallar estas evidencias? Bueno, en los objetos arqueológicos. Estos serán testimonios de que se emplearon vestimentas, insignias místicas y monumentos deslumbrantes. ¿Para qué? Para anunciar la majestad y los poderes sobrenaturales de los primeros gobernantes y sacerdotes. Desde aquí hay una intención de influir, de persuadir a la colectividad. Ahora, es por demás difícil hallar estos vestigios. Por ahí yo me preguntaba, bueno, ¿a poco hay vestimentas que nos podrían hablar sobre el atuendo de los líderes y de los sacerdotes? ¿No? Y encontré que estos señalamientos se basan en el hallazgo de materiales utilizados para hacer las vestimentas. Y a partir de ahí, ¿no?, de la herramienta que utilizaban estas personas para hacer sus vestimentas, se sacan deducciones. Un ejemplo muy ilustrativo es Julio César, ¿no? Cayo Julio César, el nombre que se presenta ahí está en latín,
¿no? Remontémonos al año 100 antes de Cristo, ¿no? Al 44 antes de Cristo. Pues, como ustedes saben, Julio César fue un líder militar y un líder político. Fue un gran militar. Las conquistas en tiempos de Julio César se extendieron a España, Francia, Bélgica, Holanda e incluso parte de Alemania, siendo que Britania y Germania jamás habían sido conquistadas por los romanos. Julio César lo logra. Además, se va a nombrar dictador perpetuo, con apoyo del pueblo. Se caracteriza a Julio César por ser un experto en el montaje de espectáculos oportunos y bien organizados. A Julio César le encantaba montar espectáculos y también le encantaban las artes dramáticas. ¿Sí? ¿Cuáles son los espectáculos que organizaba? Cacerías, exhibiciones, concursos, ¿no? Y ya en el poder le da un renacimiento a lo que se conoce como el circo romano. Es adicto a las artes escénicas, persuadió a los militares para emprender las conquistas. ¿Por qué? Porque los militares no estaban convencidos de que podían ampliar o acrecentar el territorio de Roma. ¿Sí? Y bueno, esto nos habla del poder persuasivo que tenía Julio César, ¿no? Si los militares estaban en contra de emprender conquistas en territorios más allá de los obtenidos, bueno, Julio César convence a los militares de que así se haga. Además era excelente orador. Hablemos brevemente de su imagen física y vean cómo lo utiliza para persuadir. En la estatua ustedes pueden ver que tiene un atuendo militar, pero tiene elementos también civiles, como lo puede ser la corona cívica, que es la distinción que se otorgaba al militar que salvaba la vida a otro en alguna batalla. Es un militar que no es de carrera, sino una persona del pueblo, ¿no? Que fue reclutada para ir a la guerra. Y la toga, que es un vestimento distintivo del ciudadano romano. ¿Cuál habrá sido la intención de mezclar, ¿no?, elementos del atuendo militar y del atuendo cívico? Pues ganar adeptos, ¿no? Además, encontré en investigación que hice para esta disertación que la corona cívica no solamente la utilizaba por haber salvado la vida de otros colegas militares, sino también para cubrir su calvicie. En tiempos de Julio César, la arquitectura romana era utilizada como un signo de poder y también se utilizaba para infundir respeto, ¿no?, por parte de los ciudadanos y temor hacia los enemigos. Desde lejos se veían el tamaño de las ciudades y de las construcciones romanas. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? El llamado Foro de Julio César, que medía 124 por 45 metros, lo cual es un monstruo para esos tiempos. Lo mandó edificar Julio César en Roma durante su gobierno. Al centro de la plaza ustedes pueden ver por ahí una estatua ecuestre del líder, es decir, del César. Y en la punta de la construcción hay una imagen de Venus. Venus era la diosa del amor, la belleza y también de la fertilidad. Y aquí ya encontramos la utilización de símbolos. ¿Qué es lo que quería Julio César? Que se asociara, ¿no?, su personalidad con la de los dioses. Incluso hoy causa, o podría causar, estupor al momento de no poder concebir cómo los romanos, ¿no?, realizaron construcciones como estas, ¿no? Eso es lo que queda del foro de Julio César. También utilizó Julio César a la moneda para darse a conocer más allá de las fronteras, y por eso colocó ahí su efigie, su rostro. También del otro lado utiliza la imagen